La primera vez que Isabela escuchó la palabra interés no fue en una clase de matemáticas, sino en una conversación a escondidas entre dos adultos que no sabían que ella estaba escuchando. Tenía apenas 8 años y jugaba en el amplio jardín de la mansión de su padre, un emporio de acero y construcción, uno de los hombres más ricos del país. Las palabras salieron de la boca de un abogado de traje gris oscuro, de esos que parecían vivir únicamente para firmar papeles y evitar problemas legales. Los amigos que tiene su hija, usted debería tener cuidado. Los niños no mienten, pero sus padres sí. Están interesados, le decía al Sinier Leone el patriarca. Isabella no lo entendió en ese momento. Solo sabía que, desde ese día, comenzaron a desaparecer personas de su vida. Nadie se lo explicó. Simplemente dejaron de ir a su casa. De un día para otro, no hubo más fiestas en el jardín, ni pijamadas, ni visitas a la enorme piscina climatizada, donde los niños jugaban entre risas mientras los adultos brindaban con copas de cristal. Desde entonces, Isabela aprendió que el dinero, ese que la rodeaba como el aire que se respira, podía también ser una barrera, una invisible pero infranqueable. Y con los años, esa barrera solo se volvió más gruesa. Cuando Isabela cumplió 18, ya no era solo una heredera mimada con vestidos de diseñador. Era una joven mujer inteligente, con una mirada aguda y una sonrisa que podía desarmar incluso al más severo de los escoltas de su padre. Sabía que era hermosa, pero también sabía que su belleza era solo otro anzuelo para los que buscaban oro. Estudiaba en una de las universidades más prestigiosas del país, donde todo era falso. Las sonrisas, las amistades, las promesas, todos querían algo. Influencia, poder, acceso. Ella había aprendido a jugar el juego, sonreír lo justo, a sentir con diplomacia, rodearse de personas que no le interesaban y a quienes no les interesaba realmente quién era, solo lo que tenía. Hasta que un día, en una reunión familiar, escuchó sin querer una conversación entre su padre y su tío. Estaban en el despacho y no sabían que ella estaba detrás de la puerta. «Isabela se va a casar con Emiliano», dijo su padre, con ese tono de sentencia que usaba cuando ya no había debate posible. «El hijo de los Moretti, el de la naviera, exacto. El trato ya está cerrado». Isabela se alejó de la puerta sin hacer ruido. El corazón le palpitaba con violencia, como si quisiera salir corriendo por sí solo. No era sorpresa. Desde pequeña supo que su vida no le pertenecía, pero en ese instante lo sintió con una fuerza tan devastadora que le dieron arcadas. No iba a permitirlo. No iba a vender su alma por más lujos, por más herencias. Esa misma noche empacó una mochila. Nada de tarjetas negras, ni guardaespaldas, ni coches de lujo. Solo una muda de ropa sencilla, algo de efectivo, muy poco, para que fuera creíble, y un cuaderno. Había una idea en su cabeza, una que no había podido borrar desde que era niña. ¿Cómo saber quién vale la pena si todos quieren lo que tienes y no lo que eres? Tenía que saberlo, por ella, por su libertad. La mañana siguiente, Isabela llegó a un barrio humilde al este de la ciudad, uno de esos donde los edificios están cansados y las paredes tienen historias escritas en grafitis. Rentó un cuartucho en una pensión modesta, con un colchón hundido, un baño compartido y ventanas con vistas al cemento gris. Isabela, la heredera, ahora era solo Isa, una chica común, sin joyas, sin perfumes caros, sin apellido. Se inscribió en la universidad pública como oyente, usando documentos falsos que había conseguido con ayuda de una antigua niñera. Cambió su ropa elegante por prendas de segunda mano, sus zapatos italianos por zapatillas gastadas, y su acento refinado por uno neutral. Los primeros días fueron una bofetada a su orgullo. Nadie la miraba 2 veces. Nadie se esforzaba por impresionarla. En las cafeterías estudiantiles, si no pagaba a tiempo, la miraban con desconfianza. Los profesores no la halagaban por su apellido, ni le ofrecían becas por su talento. Era invisible, pero también por primera vez libre. En esa nueva vida conoció a Damián. Era todo lo contrario a los hombres que solían rodearla. No tenía autos deportivos ni relojes ostentosos. No hablaba de inversiones, ni de viajes a Europa.
Hablaba de libros, de injusticia social, de su madre enferma y de su trabajo en la panadería del barrio para mantener a sus 2 hermanos pequeños. Damián era pobre, muy pobre, pero había en él una dignidad que no había visto jamás en los salones dorados de su antigua vida. Y lo más importante, la trataba como si fuera una igual. «No tienes pinta de venir de aquí», le dijo una tarde, mientras compartían una empanada sentados en la vereda. Ella sonrió, nerviosa. «Mi familia tuvo problemas. Estoy sola ahora». Él no preguntó más, no insistió, no indagó, solo asintió, con respeto, como si entendiera que hay pasados que se narran cuando uno está listo, no cuando el otro quiere. Pero no todo era descubrimiento y dulzura. La pobreza tiene una forma silenciosa de desgastar el alma. Hubo noches en las que Isabela lloró en silencio por la comida sin sabor, por el frío que se colaba bajo las mantas delgadas, por los insultos que oía en la calle entre vecinos hastiados, por el asco que sintió al limpiar baños públicos en su nuevo trabajo como auxiliar de limpieza, por las miradas altaneras que le dirigían quienes no sabían que alguna vez fue una princesa entre mármol y candelabros. Y sin embargo, no se detuvo, porque cada lágrima, cada callo en las manos, cada rechazo injusto, le enseñaban algo, le mostraban quién era realmente. Y la respuesta no era la hija de Leone, era Isa, una mujer que en su miseria fingida descubría la verdad del mundo y de sí misma. En uno de sus momentos más oscuros, cuando una compañera de trabajo la humilló frente a todos por no tener ni para un desodorante decente, Isa corrió al baño, se encerró en un cubículo y tembló, de rabia, de impotencia. Miró sus manos sucias, su rostro sin maquillaje, su cabello sin brillo, y por un momento quiso rendirse, volver a casa, a las sábanas de seda, a los chóferes, al silencio cómodo del privilegio, pero entonces pensó en Damián, en cómo se reía con la boca llena, en cómo abrazaba a su hermano con ternura, en cómo la miraba como si ella valiera más por lo que decía que por cómo se veía. Y en ese momento supo que no había vuelta atrás, porque el experimento ya no era un juego, era su nueva verdad. El sol caía lento esa tarde sobre los techos oxidados del barrio El Rosario, tiñendo de naranja las paredes agrietadas de las casas humildes. En ese rincón olvidado por el tiempo y por los políticos, Isabela, o Isa, como ya todos la conocían, caminaba con paso lento, cargando una bolsa de pan que Damián le había regalado porque se veían ricos recién horneados, y tú tienes cara de no haber almorzado. Era la primera vez que alguien le ofrecía algo sin esperar nada a cambio en años. Isa no lo sabía todavía, pero esa bolsa de pan marcaría el comienzo de un cambio profundo, no solo en su entorno, sino en lo más hondo de su corazón. En las semanas que siguieron, la rutina se volvió parte de ella. Se despertaba antes del amanecer para tomar el colectivo rumbo a la limpieza del hospital municipal, donde frotaba pisos manchados por años de abandono. Luego asistía a clases en la universidad, donde nadie le ofrecía becas ni halagos, pero sí preguntas sinceras y discusiones apasionadas sobre temas sociales. Al anochecer, volvía a su cuartito en la pensión, donde compartía el baño con una madre soltera y un hombre mayor con tos crónica, y se preparaba arroz blanco con huevo duro, su nueva dieta base. Pero si bien la pobreza le pesaba en los huesos, no era eso lo que más la angustiaba. Era el silencio que la rodeaba por las noches, ese que no se interrumpe con motores de lujo, ni con puertas automáticas, ni con empleados que van y vienen, un silencio que le hablaba, que la enfrentaba a sí misma, que la hacía recordar quién era y lo que había dejado atrás. A veces, Isa se sentaba frente al espejo roto del baño compartido y se preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguir fingiendo que no era la heredera del Emporio Leone? ¿Hasta cuándo seguir comiendo arroz con huevo, cuando podía estar degustando sushi de autor en Tokio o trufas en París? ¿Hasta cuándo aguantar que la humillen en un mercado por no poder pagar los tomates caros? La respuesta siempre era la misma. Hasta encontrar a alguien que me vea sin saber lo que tengo, hasta saber quién valdría la pena si no tuviera nada. Y en medio de esa tormenta emocional, Damián se volvía una constante. No era un príncipe, ni siquiera era caballeroso en el sentido tradicional, era auténtico.
La primera vez que la vio llorar fue una noche después de clases. Ella había discutido con una profesora que se burló de su acento mal impostado. «Hablas raro, ¿sabes? Como si estuvieras forzando el tono», le dijo la docente, provocando risas en algunos compañeros. Isa salió corriendo, avergonzada, con los ojos al borde del colapso. Damián fue tras ella, pero no preguntó nada, solo se sentó a su lado, en la escalinata del edificio, y le ofreció su sudadera como manta. «Si lloras, que sea con dignidad, no merecen tus lágrimas». Ella lo miró, sorprendida por la firmeza en su voz. «No me vas a preguntar qué pasó. Si quieres contarlo, lo harás, si no, igual me quedo». Ese momento tan simple, tan crudo, fue más valioso que cualquier ramo de flores o joya de diamantes que le hubieran regalado en su antigua vida. Pero Isa sabía que no podía seguir indefinidamente con esa doble vida. Algo dentro de ella comenzaba a quebrarse. No podía contarle a nadie quién era en realidad. No podía recibir ayuda ni pedirla, porque nadie sabía su verdad, y eso la dejaba sola, aislada, invisibilizada. Su corazón empezaba a dividirse. Una parte quería seguir, aguantar, descubrir esa pureza que tanto deseaba encontrar en los demás. Pero otra gritaba por volver a casa, por tener agua caliente, por no sentir miedo al caminar de noche, por no cargar más con el peso de una mentira. Un día, mientras limpiaba el pasillo del hospital, una enfermera nueva, joven, altiva, con mirada de desprecio, se le acercó con una mueca de asco. «Oye tú, la de la escoba, dejaste sucio el baño, si no sabes limpiar, vuelve a tu rancho». Isa sintió una quemadura interna, no solo por el tono, sino por lo que esas palabras representaban, la humillación. No era la primera vez que la trataban así, pero ese día le dolió más, porque venía acumulando silencios, desprecios, y ahora esa gota derramaba el vaso. Esa noche no volvió a casa. Caminó hasta la panadería donde trabajaba Damián, que ya estaba cerrando, y sin decir palabra se echó a llorar en su pecho. «¿Qué pasó, Isa? Estoy cansada de todo, de estudiar». Ella negó con la cabeza, de fingir. Hubo un largo silencio. Damián se separó apenas. La miró a los ojos. ¿Fingir qué? Ella tragó saliva. Estaba a punto de decirlo, a punto de romper la farsa. Pero el miedo fue más fuerte. «Nada, solo estoy cansada de fingir que estoy bien». Damián no insistió, le preparó un café, le ofreció su cama, durmió en el suelo, y por primera vez en mucho tiempo, Isa durmió sin llorar. Los días pasaron, y el vínculo entre ambos se hizo más fuerte. Damián la defendía cuando otros se burlaban, le enseñaba a remendar su propia ropa, compartía con ella pan viejo cuando no había nada más. Y sobre todo, nunca preguntaba por su pasado, solo le importaba su presente, su dolor, su risa. Isabela empezó a sentir una extraña sensación en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Era esto amor? ¿Era posible amar a alguien sin que supiera quién eras realmente? Pero mientras su corazón crecía en afecto, el mundo empezaba a moverse a su alrededor. Un paparazzi, que antes trabajó para una revista de chismes, la reconoció al verla en una calle del barrio. Le pareció increíble. Isabella Leone, la hija del magnate, vestida como mendiga, tomó una foto de lejos, otra y otra más. La historia estaba a punto de estallar, y Isa no tenía idea de lo que venía. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Isa se despertó con el sonido metálico de los colectivos pasando, con el murmullo de la señora Fátima discutiendo con su hija al otro lado del pasillo, y con la sensación punzante de un sueño interrumpido por la ansiedad. Pero ese día, la ciudad ya no era la misma. Su nombre, su imagen, su secreto, estaban por todas partes. En el otro extremo de la ciudad, en las oficinas acristaladas del periódico digital Viral Confidencial, un editor sudoroso daba órdenes frenéticamente. «Pon la foto en portada ya». «Confirmado, es ella», gritaba con euforia la hija de Leone, viviendo como pobre en un barrio de clase baja. «Vamos a romper Internet», y lo hicieron. La nota, titulada «La heredera millonaria que fingió ser pobre, juego cruel o experimento social», se volvió viral en cuestión de horas.
Los comentarios en redes sociales se multiplicaban por miles. Qué falta de respeto hacia la gente que sí vive esa realidad. Seguro quería sentirse buena persona un rato. Otra rica aburrida haciendo de la miseria un disfraz. Valiente. Ojalá lo haya hecho para encontrar la verdad. Y si todo fue por amor, Isa no se enteró de inmediato. Siguió con su rutina habitual, ajena a la tormenta digital que se gestaba, hasta que, al llegar a su trabajo en el hospital, notó algo raro, demasiado silencio, demasiadas miradas. La enfermera que siempre la ignoraba ahora, la observaba como si viera un fantasma. Dos doctores cuchicheaban entre ellos con el celular en la mano, mirándola de reojo. Fue en la sala de descanso donde todo estalló. Un auxiliar joven, con el teléfono temblando en la mano, se le acercó y le dijo en voz baja: «¿Eres tú, verdad?» «¿Yo quién?», respondió Isa, sin entender. La chica le mostró la pantalla. Ahí estaba ella, en una foto capturada desde lejos, cargando una bolsa de pan. El titular en letras grandes, su apellido en negrita, su rostro desenfocado. No había escapatoria. Sintió un vacío en el estómago, como si le hubieran arrancado el alma con una cuchara oxidada. Todo se derrumbó. Corrió al baño, se encerró, vomitó, luego lloró. Lloró como no lo hacía desde niña, como si todo su dolor acumulado, las humillaciones, la soledad, el silencio, la miseria, la mentira, hubiera estado esperando este momento para estallar como una bomba dentro de su pecho. El corazón le latía con fuerza desbocada, el sudor le empapaba la espalda, el espejo la enfrentaba, su reflejo tembloroso, con los ojos hinchados, el cabello enredado, las manos sucias del trabajo. No era la princesa de mármol que una vez fue, pero tampoco era la Isa que todos habían conocido. ¿Quién era entonces? Al salir del baño, el jefe del área la esperaba en la puerta. «No puedes seguir aquí», le dijo, sin rodeos. «Esto es un hospital público. La prensa está afuera. No queremos problemas. Yo puedo explicar. No hay nada que explicar. Ve a tu casa. Ya hablaremos». Pero ella no tenía casa. No realmente. Tenía una habitación de alquiler, un rincón sin raíces, y ahora ni siquiera eso. Al regresar a la pensión, encontró su maleta afuera. La dueña del lugar, que solía tratarla con amabilidad, la miraba como si hubiera descubierto que había convivido con un espía. «No queremos escándalos aquí. Lo lamento. Señora, por favor, no tengo a dónde ir. Y tú no eras rica. Vuelve a tu mansión, niña». Isa caminó sin rumbo por horas, con la maleta arrastrándose detrás, como un símbolo de su derrota. Caminó por calles que hasta ayer la hacían sentir fuerte, independiente, valiente. Ahora la hacían sentir expuesta, traicionada, vacía. Llegó al parque donde solía leer con Damián, se sentó en la banca de siempre y cerró los ojos. Su mente gritaba: «Lo arruinaste todo, Damián no te va a perdonar. Todos te odian ahora, eras feliz y lo perdiste». Cuando abrió los ojos, él estaba allí, Damián, con su delantal blanco aún manchado de harina. Respiraba agitado, la había buscado. «¿Es verdad?» Isa no podía hablar. Las lágrimas le anegaron los ojos, solo asintió, con la garganta seca. «¿Eres una millonaria?» «Lo fui, supongo que lo soy todavía, pero también fui Isa, contigo. Sin mentiras, sin mentiras». Damián dio un paso atrás, herido. «Me dijiste que tu familia te había dejado, que estabas sola. Lo estaba, aunque tuviera todo el dinero del mundo. Lo estaba, Damián». Él la miró, con una mezcla de ira y tristeza que la destrozó. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?». Ella bajó la mirada, con voz quebrada. «Porque necesitaba saber quién me vería sin saber lo que tenía, quién me cuidaría sin buscar un beneficio, quién me abrazaría sin saber que valgo millones. Y ¿yo era tu experimento?». «No», sollozó, «tú fuiste lo único real». Damián apretó los labios. Su mirada era un campo de batalla. Luego, sin decir más, dio media vuelta y se fue. Isa no intentó detenerlo. No tenía derecho. Se quedó ahí, en la banca, sola. Por primera vez, realmente sola. Esa noche, su historia se convirtió en tendencia global.
debates en televisión, influencers opinando, gente defendiéndola, otros linchándola con palabras, memes, hashtags, análisis psicológicos, pero ella solo era una chica rota, sentada en una banca de parque, con una maleta a sus pies y el corazón hecho trizas, y en su mente una sola pregunta: ¿valió la pena? El amanecer fue cruel, el cielo parecía más gris que nunca, aunque el sol brillara tímidamente tras las nubes. Isa abrió los ojos en una banca de concreto, con el cuello torcido y los pies entumecidos por el frío. El parque estaba desierto, salvo por una anciana que recogía botellas de plástico y un perro callejero que la olía con curiosidad. Se sintió invisible otra vez, pero esta vez no por decisión propia. Ahora era rechazada, señalada, despreciada, y por primera vez en su vida, la soledad no era una elección, era una condena. Pasó los días siguientes errando por la ciudad. Dormía en terminales de autobuses. Comía lo que podía, no podía volver a su casa, sabía que su padre la buscaría para encerrarla de nuevo en una vida que ya no quería, ni podía quedarse en el barrio que la había acogido como a una igual. Todo estaba contaminado, nadie confiaba en ella, las miradas ya no eran neutrales, sino duras, y lo peor era el eco de las palabras que más la habían herido, las de Damián. Yo era tu experimento. La frase se repetía como una maldición, cada vez que intentaba cerrar los ojos, cada vez que alguien la reconocía por la calle, cada vez que dudaba de sí misma. Isa no comía, no dormía, su cuerpo se debilitaba, su mente se nublaba, su alma se quebraba, lenta pero firme, y en esa ruina emocional comenzó a recordar. Recordó las cenas elegantes de su infancia, donde nadie hablaba si no era por obligación, los regalos vacíos, los abrazos formales, las fotos sonrientes que escondían una verdad triste. Nadie se amaba ahí dentro. Recordó las veces en que su padre le decía: las emociones son para los débiles, Isabela, nosotros compramos soluciones. Recordó las veces en que sintió que todo era una jaula de oro. Y cómo, por una breve temporada, el barrio pobre y caótico le dio algo que nunca había tenido, una razón para sentir. Una tarde, tras días sin rumbo, se desplomó frente a la entrada de una iglesia abandonada. Estaba deshidratada, sucia, con la ropa rota y las mejillas hundidas. Un joven sacerdote, que limpiaba el atrio, la encontró y corrió a asistirla. «Señorita, está bien». Ella apenas podía moverse. El joven la llevó dentro, le dio agua, pan duro y una manta. «No tengo nada para ofrecerle, solo esto y silencio», dijo con voz cálida. Isa lloró, no por tristeza ni por derrota, lloró porque por primera vez en días alguien le ofrecía algo sin conocerla. Durante una semana vivió en una de las habitaciones traseras de la iglesia. Se ofreció a limpiar, a cocinar lo poco que había, a cuidar de los niños que a veces llegaban buscando comida. El joven sacerdote Martín jamás la juzgó, ni le preguntó por su pasado. «No me importa de dónde vienes», le dijo una noche mientras encendía velas. «Me importa a dónde quieres ir». Isa lo miró confundida. «No sé a dónde ir, Martín, creo que lo perdí todo». «No, lo descubriste, perdiste lo que no era tuyo. Las máscaras, las mentiras, la armadura. Ahora solo queda lo más duro de mirar, pero también lo más verdadero». Ella se quedó en silencio, sus ojos llenos de lágrimas. Martín tenía razón, en su caída había encontrado la verdad. Pasaron las semanas. Isa comenzó a recuperar fuerzas, aunque no aún la sonrisa. Empezó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en la sacristía, lo que sentía, lo que había vivido. Las humillaciones, sí, pero también los aprendizajes, las pequeñas victorias, los gestos de humanidad. Descubrió que escribir era su manera de reconstruirse, y así nació una idea: contar su historia, pero no como la millonaria que fingió ser pobre, sino como la joven que descubrió, entre la miseria y el desprecio, quién era realmente. Una noche, al cerrar su cuaderno, Isa tomó una decisión. «Tengo que volver», le dijo a Martín. «¿A tu casa? No, a buscar perdón, a dar la cara, a no esconderme más». El joven sacerdote sonrió con ternura. «Entonces ya no eres la misma que llegó aquí». «No», dijo ella con la voz más firme que había usado en mucho tiempo. «Ahora soy lo que queda después del ruido,
La primera persona a la que decidió buscar fue a Damián. Temblaba mientras se acercaba a la panadería. Estaba vestida con ropa prestada, sin maquillaje, con el cabello suelto al viento. No había ni rastro de la heredera que una vez fue. Damián la vio desde el mostrador. Su expresión no fue de rabia ni de alivio, fue de sorpresa dolorosa. Ella se acercó con las manos temblando. «Solo quiero 5 minutos, y no para pedir perdón, solo para decirte lo que siento». Él no dijo nada, asintió en silencio. Isa respiró profundo. «Nunca pensé que enamorarme sería el castigo más grande por lo que hice, pero lo fue porque perdí tu confianza. Lo hice mal, lo escondí todo, no por desprecio, sino por miedo. Quería saber si alguien podía quererme sin saber lo que tenía, y tú lo hiciste». Hizo una pausa, la voz le temblaba. «No vine a pedirte que me ames de nuevo. Solo quiero que sepas que, si alguna vez llegas a recordarme, que no sea como la que te mintió, sino como la que aprendió a amar de verdad contigo». Se giró con lágrimas contenidas y comenzó a alejarse. «Isa», la llamó él. Ella se detuvo. «¿Sigues siendo tú, sin todo lo demás?» «Sí». «Entonces no te vayas todavía». El silencio entre ellos no fue incómodo, fue intenso. Isa estaba parada frente a la puerta de la panadería, los ojos brillosos, la respiración agitada. Damián la observaba con una mezcla de confusión, cariño y miedo. Él también había cambiado. Ya no era el joven sencillo que solo ofrecía pan y palabras sabias. Había sentido el peso de la traición, el dolor de no ser suficiente, la desilusión de descubrir que la verdad se había ocultado tras una sonrisa. Y sin embargo, ella seguía ahí. La misma Isa que reía con la boca llena, que cuidaba de sus hermanos cuando él no podía, que lo escuchaba hablar de sueños imposibles sin burlarse. «No confío del todo aún», le dijo con sinceridad. Ella asintió. «No espero que lo hagas». Damián respiró profundo y añadió: «Pero tampoco puedo negar lo que sentí contigo y lo que todavía siento». Las palabras cayeron como lluvia tibia sobre el corazón desgarrado de Isa. No eran un perdón, no eran una declaración de amor, eran un puente, uno frágil pero posible. En los días siguientes, Isa no volvió a ocultarse. Caminaba sin capucha, miraba a los ojos, respondía preguntas con calma, asumía su pasado, no como excusa, sino como parte de su historia. Fue atacada por algunos, aplaudida por otros, pero esta vez no se dejó derrumbar. Con ayuda de Martín, el joven sacerdote, y con el apoyo tímido pero constante de Damián, empezó a hacer algo que jamás habría imaginado: dar charlas en barrios marginales sobre lo que había aprendido viviendo sin nada. No hablaba como una salvadora, ni como una mártir. Hablaba como alguien que había vivido en carne propia lo que significa no tener, no ser vista, no ser amada por lo que uno aparenta. La pobreza duele, pero más duele sentir que nadie te valora si no tienes un nombre detrás, decía con voz quebrada frente a decenas de mujeres en un centro comunitario. Yo lo supe tarde, pero lo aprendí, y por eso estoy aquí. Alguien grabó una de esas charlas. El video se volvió viral. Esta vez, no por el escándalo, sino por la verdad cruda que transmitía. No es una historia de redención fácil, es un testimonio incómodo pero necesario. Nos enseñaron que los ricos nunca sufren, pero el vacío existencial no se llena con oro. Ahora la respeto. Un día, mientras daba una charla en un colegio popular, un niño se le acercó, tímido, con una hoja arrugada. «Mi mamá dice que tú fingiste ser como nosotros, pero yo creo que en el fondo sí lo eres, porque ahora nos entiendes». Isa se agachó, conmovida, y lo abrazó. «Yo también creo eso, campeón». Esa noche escribió en su cuaderno: «No soy rica, no soy pobre, soy alguien que se quitó el disfraz y se encontró con su propio reflejo. Y ese reflejo ya no me da vergüenza». Su padre, mientras tanto, furioso por el escándalo, intentó obligarla a volver. Mandó abogados, amenazas, comunicados, pero ella se mantuvo firme, rechazó todo dinero, toda propiedad, renunció públicamente a la herencia, eligió la verdad. El país se sorprendió. La prensa por primera vez empezó a cambiar el tono. La hija del magnate que dejó todo por principios, del lujo a la dignidad, la transformación de Isabella Leone.
El experimento se volvió una revolución. Damián, aunque aún herido, la acompañaba. No como pareja, no todavía, pero como amigo fiel. Compartían cafés, charlas y caminatas sin rumbo. A veces reían, a veces lloraban juntos. Una tarde, en el mismo parque donde todo colapsó, Isa se atrevió a preguntarle: ¿crees que algún día puedas volver a amarme como antes? Damián la miró largo rato. Sus ojos, oscuros pero sinceros, reflejaban todo lo vivido. No creo que pueda amarte como antes. El corazón de Isa se detuvo por un instante. Porque ahora te amo diferente, agregó él. Más profundamente, más libre de ilusiones, más consciente. Ella lo miró sin decir palabra. No necesitaba más. Se abrazaron, no como el final de una historia, sino como el comienzo de una nueva. Los meses pasaron. Isabela fundó una organización dedicada a apoyar a jóvenes de bajos recursos para acceder a educación y empleo digno. Damián se unió como voluntario, luego como coordinador. Juntos viajaron por todo el país contando su historia, no para generar lástima, sino para inspirar transformación. La historia de la millonaria que fingió ser pobre ahora era conocida como la mujer que renunció a todo para encontrar su alma y eligió compartirla. El día que se reencontró con su padre fue tenso. Estaban en un salón austero, sin sirvientes, sin cámaras, solo ellos. ¿Qué demonios hiciste con nuestro apellido?, le espetó el Sinier Leone. Isabela no reaccionó con rabia, solo sonrió con firmeza. Lo convertí en algo más que dinero. Él no supo qué responder. Por primera vez en su vida, su hija lo había vencido. No con gritos, no con rebeldía, sino con verdad. Y así, un año después de haber escapado de su prisión dorada, Isabela organizó una celebración muy especial. No era una boda, no era una gala. Era una reunión en la plaza central del barrio El Rosario, donde todo había comenzado. Allí estaban los niños, las madres, los vecinos que la habían rechazado, y también los que la habían apoyado. Damián estaba a su lado. Isa tomó el micrófono con la misma voz quebrada que había usado para llorar, pero esta vez lloraba de alegría. Gracias, gracias por dejarme caer, y también por dejarme levantar, porque en este barrio encontré lo que no se compra, lo que no se finge, lo que no se oculta, el valor de lo real. La plaza estaba llena, no de lujo, ni de cámaras, no había moquetas rojas, ni flashes de fotógrafos, pero había algo más fuerte, gente verdadera. Personas que conocían el dolor, que sabían lo que era perder, luchar, empezar desde cero. Personas que sabían que Isa no era una princesa disfrazada, sino una mujer que había elegido despojarse de todo para entenderlo todo. Las luces colgaban entre los árboles, improvisadas con focos reciclados y cables prestados. Las mesas eran tablones sobre ladrillos. El sonido, un micrófono prestado por el centro vecinal. Pero la energía era pura magia. Isa no vestía un vestido de diseñador, ni joyas. Vestía una blusa blanca sencilla y una falda tejida por mujeres del barrio. Y aún así jamás había brillado tanto. Cuando subió al pequeño escenario improvisado, hubo un silencio profundo. Los que estaban ahí no venían a ver a una millonaria caída en desgracia. Venían a ver a la mujer que se había levantado entre cenizas y había regresado para encender una luz. Isa respiró hondo y miró al público. Hace un año vine aquí huyendo, comenzó, con la voz temblorosa. Huía de un mundo de apariencias, de máscaras, de vacíos dorados. Quería saber quién valía la pena cuando no tenía nada que ofrecer más que mi humanidad. La emoción en su garganta la obligó a hacer una pausa. Vio entre el público a doña Fátima, al pequeño Darío, al joven sin techo que una vez compartió pan con ella, y a Damián, parado a un lado, con los brazos cruzados y la mirada más orgullosa que jamás había tenido. Me equivoqué muchas veces, engañé, oculté, me perdí, pero también aprendí, continuó. Aprendí que el respeto no se exige, se siembra, que el amor no se compra, se cultiva, que la dignidad es el mayor tesoro que uno puede llevar en el pecho. Aplausos sinceros comenzaron a brotar entre los presentes. No de euforia, sino de respeto. Y por eso hoy quiero decirles que todo lo que hice, todo lo que sufrí, valió la pena, porque me trajo hasta aquí, porque me mostró lo que de verdad importa.
porque me dio a ustedes. Las lágrimas no tardaron en brotar de sus ojos, no las contuvo, eran lágrimas distintas, no de derrota, sino de liberación. El público se puso de pie, todos, aplaudiendo, llorando algunos, no por Isa la millonaria, sino por Isa la valiente, la que no se rindió, la que cayó y eligió levantarse no como era antes, sino como la mejor versión de sí misma. Esa noche, tras el evento, Isa y Damián caminaron por las calles tranquilas del barrio. «¿Sabes qué pensé mientras hablabas allá arriba?», dijo él. Que ese era el momento en que todos, incluyéndome, nos dimos cuenta de que tú no fingiste ser pobre. Isa lo miró, confundida. Entonces, fingiste tener dinero toda tu vida. Pero esta es la verdadera tú. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Gracias por no darme la espalda del todo. No lo hice por amor, Isa. Ella tragó saliva, un nudo en el pecho. Lo hice porque no todos los días uno conoce a alguien que está dispuesto a destruir su propio palacio para reconstruirse de verdad. En las semanas siguientes, la fundación que Isa había iniciado junto a Damián, llamada Verdad Viva, creció de forma orgánica, no por capitales, sino por voluntades. Profesores, psicólogos, médicos, artistas, todos querían colaborar. Isabela comenzó a recorrer el país con una sola misión: inspirar. Contaba su historia en colegios, cárceles, universidades, no como una lección moral, sino como una confesión sincera. Su mensaje era claro: no somos lo que tenemos, no valemos por nuestros apellidos. Lo que realmente importa no brilla, no se compra, no se presume. Lo que realmente importa se siente. Su padre, el Sinier Leone, al ver que los medios ahora hablaban de ella con respeto, intentó acercarse. Pero Isa, esta vez, no lo necesitaba. «Te perdono, papá», le dijo durante un encuentro frío pero necesario, «pero ya no quiero formar parte de tu imperio. Yo estoy construyendo uno distinto, uno donde el oro no se mide en lingotes, sino en personas». Él no comprendió del todo, pero por primera vez la respetó. Y un día, mientras Isa dictaba una charla en un centro de jóvenes en riesgo, algo inesperado ocurrió. Damián, que la acompañaba como siempre en la logística, interrumpió la sesión. Se acercó con algo en las manos. Todos lo miraron. Isa dijo frente a todos: «Nunca te pedí que volvieras a mi vida, porque sabía que necesitabas encontrarte a ti misma primero. Y ahora que lo hiciste, quiero pedirte algo». Ella lo miró, incrédula. «¿Qué?». Damián sacó una pequeña caja. No era de terciopelo, no tenía diamantes, pero dentro había un anillo hecho de madera y metal reciclado, tallado a mano. «¿Quieres seguir cambiando el mundo a mi lado?». Isa se llevó las manos al rostro, temblando. Las lágrimas rodaron sin control. Todos en la sala aplaudían, reían, lloraban. «Sí, sí, claro que sí». Epílogo: un futuro diferente. Isa y Damián no se casaron en un castillo, lo hicieron en una cancha de barrio, con flores silvestres, con mesas de plástico, con música de parlantes viejos, pero fue el día más feliz de sus vidas. Rieron, bailaron, compartieron con los vecinos, con los niños, con los que una vez la rechazaron y ahora la admiraban. Isa no llevaba un vestido de alta costura, solo un sencillo vestido blanco, cosido por una costurera que la había acogido cuando nadie más lo hizo. Y mientras bailaban bajo las estrellas, con los pies descalzos sobre el césped húmedo, Damián le susurró al oído: «Ahora sí puedo decirlo sin miedo, vales la pena. Y no por lo que tienes, sino por quién eres cuando no tienes nada». Ella lo abrazó con fuerza, cerró los ojos, y por primera vez en su vida se sintió completamente feliz.